que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo. Pero si tú avisas con tiempo, consigues que muchas personas suban a una planta alta y no mueran ahogados en sus propias plantas bajas. Susana, y ese apagón entre las 4:15 y las 18:45 es clave porque es cuando el barranco del Pollo se desborda. Es que esa es la clave. Claro. Esa es la clave de todo y la responsabilidad está ahí. Se podía haber hecho mucho más para evitar la tragedia. No. Imaginaros cómo de grave es la cosa para que hasta Susana Griso se lleve las manos a la cabeza y ponga los puntos sobre las íes, básicamente reconociendo que el único culpable de la dana no es Carlos Mazón, sino que se llama Pedro Sánchez Castejón. Y es que un audio bomba destapa la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del gobierno, del ministerio precisamente de la premiada ministra, o mejor dicho, exministra sanchista, y demuestra que efectivamente las cosas no son o no fueron tal y como nos la contaron. Ver para creer lo que ha sucedido esta mañana en Antena 3 en el programa de Espejo Público, en el que Carlos Mazón queda casi exonerado a ojos de Susana Griso y Pedro Sánchez queda como lo que sería presuntamente el único o el gran culpable de la tragedia de la dana. Hoy conocemos un audio revelador sobre la tragedia de la dana que da la razón a la Generalitat ante una de sus principales quejas frente a los organismos del gobierno. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, admite que no transmitió información sobre la crecida de la Rambla del Pollo. Hubo un apagón informativo en las horas más críticas. Escuchen el audio que desvela OK Diario. Lorena reconociendo un apagón informativo en las horas más críticas. Lo publica OK Diario. Sí, y ojo porque hay respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar que ha mandado este programa y que enseguida vamos a ver también. Bueno, lo que se escucha en esa grabación, que enseguida vamos a escuchar, es a Miguel Polo. ¿Quién es Miguel Polo? Bueno, pues uno de los hombres más buscados en estos más de 3 meses, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y reconoce que no informó sobre el desbordamiento del barranco del Pollo durante 2 horas, que no hubo datos en esas 2 horas que fueron clave por otra parte. La grabación a la que ha tenido acceso OK Diario se produce en una junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Conversación entre Miguel Polo, a quien vemos en esta imagen, y el secretario de la Consellería de Medio Ambiente de Valencia, que le pregunta por esa falta de información entre las 4:15 de la tarde y las 7 menos 20 de ese día, 29 de octubre. El barranco del Pollo, que recordamos, se llevó por delante entre las localidades Paiporta o Picaña, pasó de llevar un caudal de 28,7 hectómetros cúbicos a 1.686 en apenas unas horas. Una auténtica barbaridad. ¿Hubo información de esto? Bueno, pues la respuesta es que durante 2 horas no. Así lo admite la Confederación Hidrográfica del Júcar. Desde las 16:13 hasta las 18:43 que no se recibió información. Se había comunicado, pero de pronto en ese momento en el que sí que se multiplica prácticamente el caudal, no hay una información. Entonces sí que me gustaría saber qué ocurrió ahí. Y también porque luego cuando luego hay esos casi 200 emails que luego se escuchan a partir de las 18:43, en lo que en uno sí que se habla de esa subida. La Confederación Hidrográfica del Júcar no es un organismo de emergencias. Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Pero ahí en esas horas no transmitimos. Pero te explico, claro que se transmitió, se ha dicho muchas veces la cantidad de información que en ese tiempo, lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo. Pues ahora mismo este audio confirmaría lo que siempre ha dicho la Generalitat Valenciana, que se quejaba de la falta de respuesta, de la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar en las horas más complicadas. La crecida del barranco del Pollo, que se produce precisamente en esas 2 horas en las que se confirma que no hubo datos, 16:15 hasta las 18:43, es la que después se llevó por delante de las localidades, porque a las 7 de la tarde el agua ya estaba en Paiporta. Es que no acabo de entender la corrección o que digan que está descontextualizado, porque te reconocen en el mismo comunicado que entre las 16:13 y las 18:42 efectivamente no hubo ningún aviso. Es que más que un comunicado de rectificación es un comunicado de reafirmación sobre lo que dice Miguel Polo. Es que la frase no está sacada de contexto. Se le pregunta, vamos a ver, hay 2 cuestiones que van en paralelo. El gobierno, y de hecho la propia Teresa Rivera en el hearing de confirmación de comisaria, en el que con esto se demuestra que miente deliberadamente, además de como mintió deliberadamente también en el Congreso de los Diputados, lo que dice el gobierno es que durante todo ese tiempo hubo constante comunicación por parte de la Confederación hacia el CECOPI, que era quien tenía que tomar las decisiones. ¿Qué es lo que sucede? Que durante 2 horas, las que acaba de decir Lorena, desde las 16:30 hasta poco más o menos que las 8:30, las 6:30, perdón, durante ese lapso de 2 horas no hay información específica sobre lo que está sucediendo en el barranco del Pollo. Sí que hay información sobre lluvias, pero es que lo que provoca la destrucción de Paiporta y de todos estos municipios no son las lluvias. Lo que provoca la destrucción es el barranco del Pollo. Entonces siempre ha habido un debate en el que la Generalitat decía, porque de lo principal de lo que le acusaban es
¿Cómo es posible que teniendo toda la información avisarais a las 8 de la tarde y no mucho antes, que hubiera evitado que todos esos municipios o que por lo menos las personas se pudieran haber puesto a salvo? Y que avisaréis porque había riesgo de rotura de la presa de la Forata. Exacto. No se estaba avisando sobre a las 8 y 10 sobre el barranco. Porque sobre el barranco nunca se tuvo información más que después, cuando el barranco ya se había desbordado. Entonces el meollo de la cuestión era ¿por qué la Generalitat ha avisado a las 8 y no ha avisado a las 4 de la tarde cuando la crecida del barranco había ido, estaba subiendo de una manera completamente exponencial? Porque si se hubiera avisado a la población a las 4 de la tarde, probablemente se podría haber desalojado a la población. Y entonces lo que sucede aquí es que la Generalitat siempre dijo que el gobierno no había dado información sobre el barranco y el gobierno decía que sí. Y esto lo que demuestra es que, como efectivamente dice Miguel Polo en ese audio y como reconoce la propia Confederación en su comunicado, ellos dicen que de rectificación, pero en realidad de ratificación, es que durante esas 2 horas en las que tenían la información de que el barranco pasaba de un caudal mínimo prácticamente desaparecido a un caudal que desbordó y que provocó la destrucción que ha generado la Dana, no hubo la información necesaria para poder haber avisado a tiempo. Por lo tanto, lo que decía la Generalitat desde el principio era verdad. Que escuchemos a Alberto Núñez Feijóo, que ayer precisamente hacía mención de este audio, de este reconocimiento por parte del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando le preguntábamos por la gestión de la Dana. Yo sería incapaz de dormir en el Palacio de la Moncloa viendo a 800.000 personas afectadas por esa catástrofe y sabiendo, como hemos sabido ayer, se ha publicado en los medios de comunicación en Valencia, que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar acepta que estuvo más de 2 horas y media sin dar información sobre el caudal del Barranco del Pollo. Cada vez que profundizamos en los hechos, nos damos cuenta que el Partido Socialista ha utilizado la mayor catástrofe natural que ha sufrido España desde que hay memoria, con cálculo político, para destruir un adversario político. Yo es que me mantengo desde el principio que me parece una terrible irresponsabilidad seguir transmitiendo a los ciudadanos que todo eso se pudo evitar. Es así. Pues yo creo que eso es una irresponsabilidad enorme. La mayoría de los muertos de la Dana mueren en su casa, porque hay un tsunami que los arrastra. Bueno, muchos también arrastrados. La mayoría, he dicho, la mayoría de los muertos de la Dana, Javier, está en su casa. Pero si tú avisas con tiempo, consigues que muchas personas suban a una planta alta y no mueran ahogados en sus propias plantas bajas. Pero, Susana, a las 10 de la noche se reúne el gabinete de crisis en la Moncloa. ¿Y por qué no cortaron las carreteras? ¿Por qué no cortaron desde el mediodía las carreteras? No, desde el mediodía porque no se sabía que iba a caer esa cantidad de agua. Pues tal vez eso no ha caído nunca en la vida. Entonces hay que diferenciar entre una catástrofe natural y una negligencia monumental a partir de la catástrofe. Javier, nego la mayor. Las preguntas. Te doy la razón en que la mayoría lluvia, de los muertos estaban en sus casas. La lluvia, no salieron. Digamos, fue sorprendente, los meteorólogos te lo reconocen, pero se podía haber hecho mucho más para evitar la tragedia. No. ¿Qué te dicen los responsables puede avisar a la población de un hecho que no se conoce? De la Generalitat, que cuando se da el aviso porque preocupa la presa de la Forata, el riesgo es que si se llega a romper esa presa, ellos calculaban que morían 80.000 personas. Y los avisos van por ahí. Y los avisos van por ahí. Nadie estaba mirando al Barranco del Pollo. Nadie. Porque era un fenómeno desconocido. No, pero es que tenías gente ahogándose. Pero no. Lo de gente ahogándose es después. No, perdóname. Perdóname. Hay gente ahogándose desde el mediodía. No. Desde allí, desde las 5 o 6 de la tarde, tienes gente que está subida. No, pero si la subida del Barranco del Pollo es exponencial en media hora. Pasa lo que decía Lorena. Que Lorena tiene algo que decir. Pero, por explicar, Caraballo, a ver, la clave de todo es que la misma cantidad de agua que cae en Utiel y es la que pone en riesgo la presa de Forata, es la misma cantidad de agua que va al Barranco del Pollo. Entonces, si tú sabes que la presa de Forata está en riesgo por esa cantidad de agua, debes saber como técnico que esa cantidad de agua va a desbordar el Barranco del Pollo. Esa es la clave. Y esa agua cae al mediodía. Y ese apagón entre las 4:15 y las 18:45 es clave porque es cuando el Barranco del Pollo se desborda. Es que esa es la clave. Claro. Esa es la clave de todo y la responsabilidad está ahí.